Tenemos a un señor que lo mismo coge unos cañones y os los vacía y os los tira allí llenos de virus. Le encantan las pandemias y, sin embargo, es uno de los divulgadores que más nos gustan. Un aplauso muy fuerte para Ignacio López Goñi, que nos van a hablar de que las bacterias también se vacunan. Buenos días. Las bacterias también se vacunan. Yo les voy a contar una historia apasionante. Pero antes me gustaría que hiciéramos el ejercicio, todos, el ejercicio mental, de imaginarnos cómo era nuestro planeta hace 3.500 millones de años. Una alta intensidad volcánica, bombardeo de meteoritos, luz ultravioleta, tormentas eléctricas, la temperatura del agua entre 30 y 70 grados, no había oxígeno, el oxígeno no se había inventado todavía, y una atmósfera llena de gases de CO2, metano y amonio. En esas condiciones tan inhóspitas, muy probablemente en las profundidades marinas surgió la vida sobre nuestro planeta. Aparecieron los primeros microorganismos y en pocos miles de años las primeras arqueas y las primeras bacterias. Aquellos microorganismos fueron capaces de colonizar todo nuestro planeta y durante miles de millones de años fueron los únicos colonizadores de la Tierra. Pero aquella explosión de vida estuvo a punto de desaparecer y dejar nuestro planeta tan frío, muerto y estéril como los planetas que nos rodean. Y es que muy probablemente al mismo tiempo que surgieron los primeros microorganismos, surgieron también los primeros virus, auténticos piratas de la célula, capaces de infectar las bacterias y rápidamente matarlas. Si no controlamos la infección viral, la población bacteriana desaparece. Comenzó así una auténtica batalla, un juego de tronos, una lucha entre dos reinos, dos dominios, virus contra bacterias, bacterias contra virus. Una lucha que todavía persiste. Cuando un virus infecta a una bacteria e inyecta su DNA, y la bacteria son auténticos dictadores moleculares. A la bacteria no le queda más remedio que activar toda su maquinaria enzimática para hacer copias del virus. Hace copias, multiplica el virus y al cabo de un rato la bacteria se lisa, explota y libera al exterior cientos, miles de nuevas copias virales que comienzan un nuevo ciclo de infección. Si la infección, como he dicho, no se para, la población bacteriana desaparece. Las bacterias no piensan, pero las bacterias son muy listas. Y enseguida desarrollaron un nuevo sistema de defensa para escapar de la infección viral. ¿Cómo es ese sistema de defensa? Cuando un virus infecta una bacteria, inyecta su DNA y la bacteria es capaz de coger parte de ese DNA y guardarlo en su propio genoma. De manera que cuando hay una segunda infección viral, la bacteria escanea el DNA y si coincide el DNA del virus con el que tenía guardado, activa una maquinaria enzimática capaz de reconocer ese virus intruso y aniquilarlo. De esa manera impide que se lleve a cabo la infección viral. Es como si las bacterias se vacunaran contra los virus. Además, lo apasionante es que este sistema de defensa de las bacterias contra los virus es heredable. Todos los descendientes de esa bacteria guardan memoria de esa infección. Pero los virus también son muy listos. Los virus cambian, los virus evolucionan, de manera que esa lucha entre bacterias y virus continúa. Se calcula que en el planeta hay unos 10 elevado a 30 procariotas en el planeta. Es un 10 seguido de 30 ceros. Es una cantidad inmensa. Son billones de trillones de microorganismos. Pues cada 1 o 2 días esa población se renueva gracias a este sistema de defensa y de lucha entre virus contra bacterias. De manera que la población de microorganismos, bacterias y virus, se ha mantenido más o menos estable en los últimos millones de años. Eso ha permitido la evolución de la vida hasta el día de hoy, hasta que hoy, por ejemplo, nosotros podemos estar aquí en este magnífico Palacio Euskalduna. Este sistema
ha permanecido oculto durante millones de años a nuestros ojos. Hasta que un microbiólogo español que trabajaba en las salinas de Santa Pola, en Alicante, lo descubrió. Este microbiólogo estaba interesado en estudiar un tipo de bacterias, Halopherax mediterranei. Él y su equipo trabajan. Estos microorganismos son muy curiosos. Viven a altas concentraciones de sal. En realidad son arqueas extremófilas halófilas. No es que vivan con sal, que resistan la sal, sino que necesitan altísimas concentraciones de sal para vivir. Y por eso se pueden aislar de las salinas en un ambiente donde lo único que hay es sal, no hay seres vivos. Nuestro microbiólogo estaba interesado en estudiar el genoma de este microorganismo y encontró al estudiar el genoma de este microorganismo unas secuencias de DNA que se repetían regularmente en el genoma. A él le interesó mucho, pero la comunidad científica le decía: no le des importancia, secuencias repetidas en el genoma hay en muchos bichos, esto no tiene ningún interés. Pero él pensó, si esto ha estado aquí encerrado en el genoma de esta bacteria durante millones de años, es porque tiene una función. ¿Cuál es la función de aquellas secuencias repetidas que encontró? Bueno, pues él lo que descubrió es este sistema de defensa de las bacterias contra los virus. Y él descubrió además que estas repeticiones que existían en el genoma no eran algo exclusivo de la bacteria que amaba la sal, de Halopherax, sino que era algo muy frecuente entre los microorganismos. Y descubrió que esas secuencias eran exactamente iguales a las secuencias de los virus. Descubrió el sistema de defensa, de vacunación de las bacterias contra los virus. Le denominó cortas secuencias palindrómicas espaciadas regularmente en el genoma, algo que probablemente no nos dice nada a ninguno de nosotros. Pero también acuñó un término, él y sus colegas, CRISPR-Cas, y quizá nos suene un poquito más. Desde el año 2012, CRISPR-Cas, que es ese sistema de defensa de las bacterias contra los virus, ha resultado ser el mejor editor de genomas que existe. Mediante CRISPR-Cas podemos quitar un gen, poner un gen, modificar la expresión de un gen de cualquier microorganismo, de cualquier ser vivo, de cualquier planta o de cualquier animal. Y lo podemos hacer de manera barata, sencilla y precisa. Mediante CRISPR-Cas ya los microbiólogos son capaces, o los científicos son capaces de obtener plantas resistentes a plagas, animales con mayor masa muscular, órganos más seguros para el trasplante en humanos, mosquitos que no transmiten el dengue o la malaria. Incluso se puede utilizar para terapia génica para curar o investigar enfermedades raras. Y también para investigar otras enfermedades humanas, como puede ser la diabetes, enfermedades infecciosas y muchas más. Las posibilidades de CRISPR-Cas son infinitas. Pero de nuevo, la revolución viene de los microorganismos, viene de los virus y de las bacterias. Hace años fueron las endonucleasas de restricción, tijeras capaces de cortar el DNA. Luego fueron las DNA polimerasas de arqueas, que dio lugar a una técnica de la PCR para amplificar genomas. Y ahora este sistema de defensa de las bacterias contra los virus ha resultado ser el mejor editor de textos de los genomas. Es la mayor revolución que ha ocurrido en biología, biotecnología y biomedicina en los últimos años. Esto lo que demuestra es que invertir en ciencia básica muchas veces puede tener unas consecuencias inimaginables. Aquel microbiólogo que descubrió este sistema en esa bacteria escondida en las salinas de Santa Pola es Francis Mójica. Francis Mójica trabaja actualmente en el Departamento de Fisiología, Genética y Microbiología de la Universidad de Alicante y es un apasionado, es un ejemplo de pasión por la ciencia. Es nuestro próximo candidato a Premio Nobel. Vaya para él, para Francis Mójica y para todos aquellos que se dedican a la ciencia básica y a estudiar, a descubrir lo desconocido, nuestro aplauso final. Muchas gracias.